Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día viernes 20 de enero. Día importante en Estados Unidos, no es el tema hoy día. Vamos a tratar el tema de Estados Unidos este próximo lunes, donde asumió el presidente número 45 de los Estados Unidos, pero no un presidente cualquiera, sino que un presidente que asume en medio de grandes controversias por un discurso que muchos califican de racista y anti-inmigrante. Pero en El Salvador tenemos también otros problemas que resolver, y uno de ellos que se resolvió, para algunos a media, fue la aprobación del presupuesto este miércoles pasado en la Asamblea Legislativa. Ya tuvimos el mismo miércoles a dirigentes del Partido Arena hablando de su negativa a la aprobación de este presupuesto y señalando que van a poner un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, así como se retiran de las mesas de diálogo con el gobierno. Hoy día vamos a hablar con la otra parte, con la parte que votó por este presupuesto, que para muchos sigue siendo un presupuesto desfinanciado. Presento inmediatamente a mis invitados, el diputado del FMLN, Calixto Mejía. Buenas noches, Calixto, bienvenido. Muy buenas noches, Nacho, colega, diputado, y muy buenas noches a usted que sintoniza el programa. También nos acompaña Mario Tenorio, diputado del Partido Gana. Buenas noches, Mario. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación y es un gran gusto estar compartiendo en esta noche con mi colega diputado Calixto Mejía. Vamos a saludar, por supuesto, la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, muchos se preguntan por qué, voy a partir con Mario Tenorio, los partidos PCN, PNC y Gana votaron por el presupuesto. Se habían sido muy claros en decir, si no se dan todas estas condiciones, no vamos a votar. La verdad es que las condiciones que ellos pidieron se dan, pero cuestionablemente, para muchos pueden tener cuestionamiento. Yo voy a leer lo que dijo hoy día Álvaro Ortiga, que es un reconocido politólogo de la UCA, que dice, hay que pensar por qué el partido PCN, PDC y Gana han dado los votos en este caso. Y la pregunta es, ¿qué ha dado el gobierno para que ellos den los votos? La pregunta. Bueno, Nacho, en primer lugar voy a hablar por el partido al que represento, que es Gana. Nosotros dimos los votos para la aprobación del presupuesto, que fue precisamente hace 2 días, en primer lugar porque actuamos con responsabilidad. Si bien es cierto, habíamos externado anteriormente algunas posiciones en torno a que no se habían incorporado rubros muy importantes dentro del presupuesto para su aprobación, posteriormente, debido a algunos señalamientos, debido a algunas apreciaciones que nosotros habíamos hecho como instituto político, en una muestra, a mí me parece así, de muy buena disponibilidad, el gobierno tiene a bien incorporar algunos puntos que nosotros habíamos venido cuestionando durante semanas atrás y que fue precisamente esa circunstancia la que no permitió que aprobáramos el presupuesto para el ejercicio 2017 la semana pasada. Entonces, realmente quiero dejar bastante claro en esta noche, Nacho, de que este presupuesto, quizá en los últimos años, ha sido uno de los más discutidos. Ha sido un presupuesto en donde se le ha brindado la participación para efectos de opinión, para efectos de consultas, para efectos de esclarecimientos al resto de partidos políticos, incluyendo a Arena, que al final no votó.
como lo viene haciendo durante los últimos 7 años, que no ha votado por el presupuesto, pero al final y al cabo esa es responsabilidad de ellos. Nosotros actuamos de manera responsable y otorgamos los votos para el presupuesto que, insisto, Nacho, este presupuesto a mí me parece que fue de los más discutidos, en donde hubo mayores oportunidades para los que lo aprobamos, que somos los diputados, de poder externar ideas, de poder, insisto, externar nuestras apreciaciones y nuestros puntos de vista. Y es como surge la situación relativa al escalafón de salud, que muchos empleados de salud obviamente no compartirán conmigo, pero ha sido una decisión justa porque se ha beneficiado al 93% de los empleados del Ministerio de Salud. También lo de los veteranos, como los conocemos comúnmente, tanto los que participaron en el tiempo de la guerra con la Fuerza Armada como los que participaron con la guerrilla del FMLN, tienen ya pues prácticamente recursos por $6 millones para que se vayan poco a poco, Nacho, cumpliéndole sus obligaciones que están plasmadas en la ley que se aprobó hace 2 años. Y se han creado partidas presupuestarias, que esto ha sido en alguna medida criticado, pero al menos estas partidas presupuestarias no se encontraban contempladas en el presupuesto que fue presentado anteriormente, ¿verdad? Y ahora sí se incorporaron partidas presupuestarias para garantizar el fondo de pensiones y para garantizar la circunstancia relativa a las pensiones del ITFA. La gente se pregunta, ¿y cómo van a creer que una partida presupuestaria abierta con $1.000 va a poder soportar 230 millones, que es lo que se necesita? Eso es lo que están cuestionando, Nacho, pero antes no venía ni la partida presupuestaria. ¿En qué cambia eso? Que ahora recordémonos que el presupuesto es ley general de la nación, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento. Y esto, Nacho, quiero decirlo, no se lo vamos a dejar al gobierno, que si bien es cierto es el principal responsable de que esto se cumpla, pero nosotros, Nacho, vamos a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para acuerpar al gobierno, para que los pensionados, que son el fin último de la aplicación de la ley de pensiones, ¿verdad?, no se queden en este momento pues esperando sus pensiones, y vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo y el acompañamiento posible para que estas personas tengan a tiempo el pago de sus pensiones. A ver, Mario, pero tú dices que finalmente logramos algunos de los puntos, y uno le llama la atención porque no que podemos confiar nosotros en la palabra cuando los dirigentes de Ghana dicen: estos son nuestros puntos inamovibles, y además agregamos uno más: Fiscalía General de la República tiene que tener un incremento. Hubo un incremento para la Fiscalía General de la República, si bien es cierto, no ha sido el incremento que nosotros esperábamos, pero ha habido un incremento en la partida presupuestaria de la Fiscalía General de la República, Nacho, por $600,000. Pero ustedes están pidiendo Correcto, mucho más. Nacho, pero mira, Nacho, adecuémonos a la situación del país. O sea que era flexible la Adecuémonos a la situación del país y partamos de una realidad, que el país está pasando por una crisis económica aguda, que la situación de las finanzas en el país no son las mejores. Por lo tanto, Nacho, de eso a no otorgarles nada hay una gran diferencia. Bueno, Calixto, se conoce perfectamente bien la posición del Partido Arena, que básicamente es verdad que los presupuestos siempre se han hecho desfinanciados, pero ya estamos en un momento crítico de la situación fiscal del país donde esto no puede seguir ocurriendo. Para eso hubo una mesa fiscal, se firmaron algunos acuerdos y se había quedado con que este presupuesto 2017 iba a ser un presupuesto que se iba a aprobar financiado. Y dicen ellos, ya. Esto ocurrió el 10 de noviembre, ya en 2 meses el FMLN incumple su promesa. Esta es la segunda noticia positiva que el primer órgano del Estado le da al país, a los salvadoreños y salvadoreñas. Me refiero
a la aprobación del presupuesto general del Estado 2017. Y digo que es la segunda noticia positiva, porque la primera creo que ha sido todo esto que se realizó en el marco de la conmemoración, de la celebración del 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, donde está abierta la ruta de seguir profundizando el diálogo y trabajar por unos acuerdos de segunda generación. Creo que ha sido la primera noticia. Y esta es la segunda. Y por lo tanto creo que es una decisión muy responsable con toda la familia salvadoreña, tanto de las zonas rurales como de la parte urbana. Hay que recordar que el presupuesto general del Estado es una herramienta fundamental para el desarrollo de los países, y en este caso el nuestro, para el desarrollo económico. Son casi 5.000 millones de dólares que legalmente se le da esa condición de ser una ley para que todo ese recurso se invierta en todo lo que con seguridad hablaremos más adelante. Entonces, por lo tanto, es una noticia muy positiva. Tercera cosa que quiero decir es que es una muestra que el diálogo, cuando se pone por encima de intereses particulares o de grupos, intereses a los cuales hay legítimo derecho a tenerlo, pero cuando hay intereses más grandes que esos intereses más pequeños, y si se ponen esos más grandes por encima de los anteriores, entonces es posible llegar a acuerdos. Y entonces esto, aunque nosotros hubiéramos querido que fuera de consenso esta decisión, pero bueno, respetamos la decisión de Arena de no acompañar, pero es una muestra también de cómo el diálogo desemboca en un acuerdo que le interesa al país. Entonces, por lo tanto, es una muestra más, aparte de todas las muestras que se dieron el año pasado. Los argumentos que han vertido quienes no estuvieron de acuerdo, los respetamos, mas no los compartimos, ¿verdad? Porque durante el debate de octubre, noviembre, diciembre, y lo que ha transcurrido hasta antes de su aprobación, la visita del ministro en varias ocasiones de Hacienda, de los demás titulares de las otras carteras del gobierno, y a explicar cómo va estructurado, diseñado, lo que lleva a aclararles las dudas. Por más que se hizo ese esfuerzo, pues ellos conservaron hasta el final su posición de no votar o de votar en contra por el presupuesto. Entonces, por lo tanto, ya ahí es una decisión política, porque por más que se explicó, mantuvieron la decisión. Entonces, pero más que esa posición, lo importante es que hemos aprobado este instrumento importante. ¿Por qué más que se explicó? Pregunto, ¿cuánto flexibilizó el gobierno? Porque en una negociación tiene flexibilidad ambas partes. Sí. ¿El gobierno flexibilizó? Sí, claro. ¿En algo? Sí, aquí el colega diputado ha expresado ya los puntos principales de donde se flexibilizó. Y creo que eso así debe de ser, ¿verdad? Porque el diálogo, ¿para qué es? El diálogo es para llegar a entendimientos, no es para gritar. El Papa Francisco decía dos cosas: o se dialoga o se grita. Pero, y entonces aquí se ha llegado a un acuerdo. ¿Cuánto era el total a partir de no financiado? 400 y tantos mil, ¿no? A ver, lo que pasa es que eso... Yo entendería que, bueno, si flexibilizó, fue menos de 100 millones. Pero espérame. Vamos a ver. Por ejemplo, lo que se refería el colega diputado en relación al tema previsional, y que se abrió la partida ahí para ese tema. Y que tú preguntabas hace un momento. ¿Cuál es el punto ahí? El punto es establecer la disposición jurídica para que en el transcurso del año se encuentren los recursos para incorporarlos al presupuesto general del Estado en el tema previsional, si hablamos del tema previsional. Para muchos lo correcto era que en el mismo acto se establecieran los préstamos necesarios para saber desde este momento cómo se hace un presupuesto financiado totalmente hasta con los compromisos de préstamo que necesita. Sí, pero es que, bueno, un corte y hablamos sobre eso. Perfecto.
Aprovecha estas super ofertas. Encuentra muchas más en tus Super Selectos más cercano. Tupac gaseosa Coca-Cola Fanta 2,5 litros, $2.60. Papel higiénico Scott Rinde Max 12 rollos, $5.50, ahorro $2.50. Pañales Huggies Natural Care niños o niñas mega de 32 a 48 unidades, $10.50, ahorro $3.49. Pan Dani 600 gramos, 99 centavos. Super Selectos. Bueno, voy a glosar lo que más o menos se hizo el día 10 de noviembre del año pasado, cuando se firmó un acuerdo marco entre el gobierno y el Partido Arena para la sostenibilidad fiscal, desarrollo económico y fortalecimiento de la liquidez del gobierno. Sobre este marco es que finalmente se hizo la ley de responsabilidad fiscal y se aprobaron los 550 millones para bonos. Ahí había un compromiso para realizar las modificaciones al presupuesto 2007, incluyendo los montos faltantes. O sea que había un compromiso político. Cuando hoy día Arena se retira de la mesa, dice, yo me retiro porque la otra parte no cumple. Y parece que tiene razón. ¿O no, Calixto? A ver, el presupuesto que aprobamos va en la ruta de cumplir justamente ese compromiso adquirido. Y además de la ley de responsabilidad fiscal. ¿En qué sentido va en la ruta? Pues la ley de responsabilidad fiscal te manda a que en los próximos años ajustes en el 3% el déficit que tenés. Y entonces el presupuesto, que solo lleva 97 millones de dólares adicionales a los del 2015, justamente no lleva un incremento significativo porque va justamente ya en la dirección de cumplir ese compromiso y de cumplir justamente con la ley. Entonces, por lo tanto, vamos al tema. También, mira, no podíamos, por ejemplo, en el tema previsional que te señalé, teníamos que dar el paso primero de aprobar el presupuesto que aprobamos para luego y dejar la partida abierta para luego en el transcurso del año que vayan ingresando recursos o vayamos buscando otros financiamientos, irlos incorporando al presupuesto. Pero eso es lo mismo de siempre. ¿Ah? Eso es lo mismo de siempre. Pues eso es lo que pero eso es lo que te permite la ley. Eso es lo que permite la ley. Y entonces, por lo tanto, de esa manera es como es el camino jurídico. Pues. Hacer cumplir una ley como la ley de la salud, del escalafón de salud, en forma incompleta? No. Sobre este punto es impresionante los manejos que hay, porque mira, en la mayoría de los presupuestos general del Estado, en los gobiernos de Arena, se incumplió el escalafón y no se dijo nada. Está bien, pero si hablamos de ley, se incumplió esa ley. Entonces, ahora, a lo mejor una ley mala, yo no lo sé, pero ¿por qué no se modificó antes la ley? Ahora, a pesar de lo complicado de las finanzas públicas, actualmente, como lo dijo mi colega diputado, y producto de ese acuerdo y propuesto también por los otros partidos de oposición que nos acompañaron o que juntos votamos por ese presupuesto, se logró incrementar casi en un 100%, un 93%. ¿Qué denota eso? Voluntad de todos y voluntad del gobierno para cumplir con esa ley, a pesar de las dificultades en las finanzas públicas, ¿no? Hay un dicho, Nacho. Sí. Hay un dicho que dice que cuando la justicia y el derecho entren en conflicto, prevalecerá la justicia antes que el derecho. Eso es muy subjetivo. No, en absoluto. Si lo reflexionamos. Imagínate que no quedáramos por no leyes. No, Nacho, mira. Y eso es lo que hicimos. Porque con el escalafón de salud hemos hecho un acto de justicia. Si bien es cierto que la ley no admite en este caso otro tipo, en este caso precisamente el escalafón, otro tipo de interpretaciones, porque se debe de cumplir. Nosotros pensamos inicialmente en la situación fiscal, en la situación financiera que se atraviesa en este momento. ¿Por qué no y se la hizo? primera propuesta, ¿Por qué no se reformó la ley del escalafón? Permíteme, Nacho.
Eso lo podríamos hacer después, permitirme. ¿No hubiera sido mejor antes? Mira, preferimos nosotros que el universo de beneficiados con el escalafón de salud subiera al 93% que quedarnos prácticamente sobre la base de un 80% que constituía el beneficio para aquellos que no ganaran más de $1.500 o ganaran hasta $1.500. Cuando esta situación mejoró, nosotros creíamos de que ya llegar a un 93% de beneficiados era justo. Si bien es cierto, yo lo reconozco y por eso yo en otros medios de comunicación lo he dicho, estamos satisfechos a medias, pero definitivamente partiendo de una realidad que es la situación por la que estamos viviendo en este momento, no podíamos para más. Y la otra situación... ¿No crees que esto preocupa cuando es una ley? Mira, cualquiera puede decir, cualquier pensionado de hoy día puede decir, si sigue con esa teoría... ¿Crees que no es peor que se incumpla? Si no se les hubiera vuelto, pero ni a ver a los empleados de salud. Es capaz que el día de mañana digan, bueno, vamos a pagarle a los pensionados que ganan menos, vamos a pagarle al 90%, Nacho, al otro día no vamos a pagar. Tú lo sabes como comunicador, tú has venido cubriendo medios de comunicación desde hace muchísimos años en el país y te das cuenta de que en los gobiernos de Arena muchas veces se incumplió y se ninguneó a los empleados con el escalafón. Efectivamente, Nacho, aquí Calixto no me deja mentir. Entonces, ahora se ha hecho un esfuerzo. Nosotros hubiéramos querido el 100%, bueno, pero no se ha podido, Nacho. Y estamos en esa ruta. Yo no estoy defendiendo a Arena, yo estoy solamente hablando sobre las cosas que se dijeron en todo este tiempo. Yo no te estoy tampoco manifestando. Voy a hacer otra cosa, otro tema. Yo no te estoy manifestando que estás defendiendo a Arena, sí. En absoluto. Y qué bueno que estamos platicando y conversando con un periodista totalmente independiente. Así es. ¿Verdad? A mí me alegra mucho eso, pero quiero aclararlo, Nacho. Partimos de una realidad y lo vuelvo a repetir 1,000 veces. Estamos complicados financieramente. Esto es un acuerdo político, no tan legal, político. A ver, voy a hacer otra cosa, digamos, que también merece una respuesta, porque estamos claros de la posición que estaba CEL con el problema del subsidio. Y se esperaba que por fin se le quitara a la CEL el subsidio de energía eléctrica, porque una institución que tiene determinadas funciones que cumplir y que tiene que invertir permanentemente para seguir ofreciendo el buen servicio, no se le puede cargar algo que no depende de ellos, que no lo han provocado ellos. Es una decisión de gobierno. La CEL es una autónoma y el gobierno le dice, usted de su ingreso o egreso, de su ingreso, pague el subsidio de la CEL de eléctrico, 110 millones. Ya el presidente de la CEL en muchas oportunidades ha dicho, pues ahogadito. Y ahora nuevamente se soluciona diciendo, no, que lo pague la CEL. ¿Qué tan realista es eso? Porque obviamente tenemos que esperar que la CEL no logre hacer las inversiones que necesita. Lo va a tener atragantado este subsidio. Entonces pareciera, digamos, como que fue, al final se logran acuerdos no muy saludables en todo el sentido de la palabra, sino que acuerdos a la carrera y políticos, pero no convenientes totalmente. Para nosotros, lo más importante es seguir trabajando por soluciones a la población. Y en este caso particular, a lo que señalas, es de mantener el subsidio a la energía eléctrica, al gas propano, al transporte público y al agua potable. Hablemos de la energía eléctrica. Esa situación, nosotros a esta altura hubiéramos querido ya resolverla, eso que tú planteas. Pero hay una realidad de la caja complicada. Pero el interés más importante es que hay que mantener el subsidio. Y eso es lo que tiene garantizado los salvadoreños y salvadoreñas. Pero conscientes que le crea un problema a la CEL. Consciente de eso. Pero quiero decir esto, mi hermano. Lo que pasa es que aquí muchas veces pasamos por alto ver un poquito hacia atrás. Y no mucho, 2013. Desde entonces, las 12, 13 resoluciones de la sala nos han impedido que ingresen $1.200 millones a las finanzas públicas. Y sin lugar a duda, compatriotas, esa situación ahora está generando un impacto. Pero eso generaría mucho más. Esos $1.200 millones generaría mucho más endeudamiento.
Eso no es regalo. No, espera, ahí esas resoluciones tienen que ver con decretos legislativos que se aprobaron, algunos para ir cerrando portones de elusión o de evasión. Y eso no es endeudamiento. En eso no se ha avanzado casi Ahí, nada. Exactamente, ahí viene el otro punto que tú acabas de tocar. Si aquellos antipatriotas, lo digo de esa manera, si aquellos, no son todos, aquellos antipatriotas que evaden los impuestos, esa responsabilidad que tienen con el país, no hicieran esa actitud ilegal, entonces habrían más recursos y Calixto, solo termino sí, diciéndote esto. Y entonces, por lo tanto, esa distorsión, si le podemos llamar así, Calixto, del tema de CEL, ¿por qué ya lo hubiéramos ha resuelto. habido tan poco interés, incluidos de estos gobiernos, de tu partido, en solucionar realmente el problema de la evasión y la ilusión? Yo creo que ha hecho muy poco el gobierno del FMLN por todo lo que prometió antes de ser gobierno de que iba a hacer. Y todos éramos esperados, y estoy seguro que el FMLN hubiera tenido los votos de otros partidos, que otras veces lo ha tenido en muchas partes, para terminar con ese tipo de evasión y ilusión. Yo he escuchado en esta mesa, lo he dicho 5 veces ya, incluso algunas soluciones novedosas, que es, por ejemplo, si está negociando que el Hacienda dice que una empresa debe 100 millones y la empresa acepta que son 70, bueno, págueme los 70 ya y vamos a juicio por los 30 restantes. Pero no que se queden los 100 volando o los 70 volando, porque no son ni 100 ni 70, son hasta que se termine un juicio que puede durar 2 años. El mismo fiscal le pegó un cocorrón al Ministerio de Hacienda la vez pasada diciendo que no eran muy rápidos en hacer este tipo de cosas y que se demoraban demasiado tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, voluntad, porque yo creo que nadie puede dejar de pagar sus impuestos y debiera tener medidas fuertes el que deja de pagar impuestos. Pero la voluntad de hacer las cosas yo no la veo, de ningún lado. Cuesta, Nacho. Voluntad y decisión existe. Lo que ocurre es que aquí estamos enfrentando en este tema de elevación a intereses poderosos. ¿Y se puede hacer más presión o no? Porque eso me lo puedes decir 100 años seguidos, sí, y no va a pasar nada. Cuando yo digo intereses poderosos que luego hacen uso también de instancias como la que ya te mencioné, de la Sala de lo Constitucional, para que aquellas medidas eso, que eso estaría por ver. Pero te pregunto, porque tiene que ser legislativo, muchas de esas son decisiones legislativas. ¿Y los partidos no le acompañan en eso? ¿Ahí sí los intereses poderosos no los dejan a ellos o qué? No, en absoluto, Nacho. ¿Y entonces? En absoluto, no es así la situación. Lamentablemente en este país, hasta los últimos datos que conocimos, es de que se evaden 1.300 millones de dólares en cada ejercicio fiscal. 1.300 millones de dólares, Nacho, que es una cantidad sumamente significativa. Y en este momento nosotros en la Comisión de Legislación estamos analizando detenidamente la penalización a ciertas figuras delictivas que tienen que ver con la evasión, ¿verdad? O mejor dicho, con la defraudación, ¿verdad?, a la hacienda pública. Entonces lo estamos estudiando, lo estamos analizando y hay un documento, y no es que yo salga al paso defendiendo al gobierno, esa es obligación del diputado Calixto Mejía, no de mi persona. Sí, pero lo quiero aclarar. Yo he escuchado a iniciativa del ministro de Hacienda, decir, ahí sí no nos acompaña nadie, porque ahí sí que los otros partidos se quedan callados. Nacho, a iniciativa del ministro del presidente de la República, a través del ministro de Hacienda, estamos conociendo en la Comisión de Legislación una propuesta de reforma al Código Penal para readecuar las figuras en torno a la defraudación al fisco y aumentar las penas. Es decir, lo estamos analizando en este momento, porque sí es preocupante, Nacho, volviendo al punto, que se estén evadiendo más de 1.300 millones de dólares por cada ejercicio fiscal. Se requiere un estudio para eso, porque ustedes se basarían en un estudio de la UCA, me parece, ¿no? No. Pero no sé si el Parlamento tiene un estudio o ha mandado a hacer un estudio sobre lo que puede ser la evasión, seguramente sacando de eso lo que puede hacer toda la parte informal, que es muy complicado, digamos, poder
Correcto. Nosotros, el estudio de la UCA sí no nos ha llegado a la comisión. Ya. Espero de que nos pueda llegar. Sin embargo, también hay que reconocer que sí se hacen muy pocos o escasos, mejor dicho, Sí. esfuerzos para efectos de que los informales, ¿verdad?, puedan tributar. Y esto también, sí, la situación es donde se complica mucho más. Yo digo esto porque como soy un periodista viejo, y le puedo decir que hace 10 años aproximadamente, Gerson Martínez, buen amigo mío, presidía la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Y él pronosticaba hace 10 años atrás, como presidente de la Comisión de Hacienda, que si el FMLN llegaba al gobierno no tendría por qué imponer ningún nuevo impuesto. Ninguno, dijo. Basta con cobrar lo que se deja de pagar. 7 años, estamos igual. Vamos al corte, ya volvemos. ¿Habla el doctor Matallana? ¿Qué quiere? Patroncito, me place saludarlo. Si está muy ocupado, puedo llamarlo después. No, dígame, ya estamos conversando. Yo me sé todo el cuento de cuando usted era joven, pendenciero y ladrón. Y entonces este señor Buitrago dice que yo trabajé en los juzgados hace muchos años. Sí, señor, y no solo eso. Él dice que fue el director de la cárcel en esos tiempos. Estamos indagando en el pasado de Matallana. Yo lo conocí muy bien. Matallana y sus hombres hicieron de las suyas un Viernes Santo. Unos locos. Por eso estaba detenido. Ese Matallana era muy resabiado. Usted tiene una memoria muy buena, ¿no? Muy detallada. Doctor Mata, este sábado a las 10 de la noche por BTV, 24 horas contigo. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Calixto, me gustaría que nos describieras qué son estas partidas no conocidas que se están hablando ahora y que se dicen, hay partidas en el presupuesto que suman 15 millones de dólares, que van desparramadas así, 2 millones para la UCA, tiene el INDES una partida económica que la entrega para un supuesto plan económico, que del INDE, que tiene que ver el INDE con economía, hay dinero para ONG, para iglesias, para comunidades, etc. La UCA aclaró que esos 2 millones no son para ellos, sino que el Ministerio de Educación le compra la confección, la imprenta, todo el trabajo, coordinación de lo que es la PAES, y eso es lo que ellos no reciben donativo, sino que es un pago. Pero bueno, pero sí hay a ONGs, a iglesias, a comunidades, etcétera. Desde que yo recuerdo, tuve la oportunidad, actualmente no estoy en la Comisión de Hacienda, estoy en la Financiera y en la de Economía, pero cuando estuve en años anteriores en la Comisión de Hacienda, y desde que yo recuerdo, es normal que asociaciones, fundaciones acuden cuando se discute el presupuesto general del Estado cada año a hacer la solicitud que se les asignen recursos para que durante el año respectivo puedan invertirlos en distintos programas, en distintos proyectos que tienen esas instituciones del Estado. Y de acuerdo a la disponibilidad y a la competencia legislativa que se tiene sobre eso, pues entonces los miembros de la Comisión de Hacienda asignan esos recursos, algunos pocos, algunos poco más, para que apoyar justamente a esas instituciones para obras, etcétera. Y eso es lo que ha ocurrido nuevamente ahora, que eso se plasma en el dictamen y obviamente está en el marco que lo establece la ley. Algunos opositores, especialmente en enero, lo ven como la forma en que de las asambleas va dinero hacia ciertas organizaciones del FMLN. ¿Quiénes dicen eso?
Arena. Sí. Pues sí, ahí es donde creo que pierden seriedad los colegas y ese partido, porque yo recuerdo cuando el exdiputado Julio Gamero también era presidente de la Comisión de Hacienda, justamente se hacía eso. Es un tema legal y se hacía, y hoy también se acostumbra y se sigue haciendo eso. Y creo que es importante porque a la hora de revisar cómo va distribuido ese recurso, pues realmente son instituciones que realizan una labor muy noble, muy importante, muy con la gente, y que la Asamblea le asigna esos recursos a través del presupuesto que legalmente es permitido, pues eso es apoyar justamente también a esos actores importantes de la sociedad. Bueno, vamos a entrar ahora, voy a tener que hablar de Arena. Fue mi ex partido, fue mi ex partido. Tu ex partido. Claro. Y me estás diciendo que yo, tú vos a veces pareces, que conoces bien Arena, a veces o sea, pareces, el que tuvo la entraña. A veces pareces y te sentís bien. A mí me decían que yo era loco, así como no me querían. Bueno, a ver, ¿qué te parece el recurso de inconstitucionalidad que Arena está en este momento planteando colocar ante la sala? Por dos razones. Uno esgrimen que es porque hay un desequilibrio presupuestario y que un presupuesto no puede ser financiado y que se votó violando la norma que establece de que en caso de financiamiento que requieran préstamos se vaya con la mayoría calificada. Y además que se votó antes del debate, sino que no hubo debate de la ley, sino que se llevó de la comisión al pleno, se votó y después se hizo debate. Bueno, por esto último, Nacho, están interpretando el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y la Constitución de la República según sus intereses. Debate sí hubo, Nacho. Debate hubo desde el mes de octubre, noviembre, diciembre y estos últimos días. Se debatió en la comisión. Es que cuando la Constitución se refiere a debatir, no se refiere al momento de la sesión plenaria. Los dictámenes o proyectos de dictámenes se debaten en la comisión. Ahí es donde se realiza el verdadero debate. Pero si yo lo quiero llevar a interpretar que sea en el momento de la sesión plenaria, pues claro, ¿verdad? Si se interpreta de esa forma, están en toda la razón. Ahora, ellos pueden interponer el recurso que han anunciado. Y por primera vez, el COENA, como tal, porque siempre ha mandado a sus emisarios a presentar inconstitucionalidades a la sala, y eso lo sabemos todo, no es malo, pero ahora lo que se estaría visualizando es que sí están dando la cara y van a ser ellos los que van a interponer el recurso de inconstitucionalidad como COENA. Tienen todo, tú dices, Nacho, permíteme, tienen todo el derecho de hacerlo. El derecho de acción que tienen tanto las personas naturales como las personas jurídicas se les respeta y por lo tanto ellos pueden hacerlo en cualquier momento. Lo que yo les he dicho es que reflexionen porque en el 2018 el pueblo les va a pasar la factura. Ellos dicen lo contrario, que a ustedes les van a pasar la factura. Nosotros hemos votado por el presupuesto para que continúen los programas sociales. Es que de eso no hemos hablado, Nacho. Ya. El presupuesto contiene una abundante carga de naturaleza social y nosotros estamos compenetrados en que esos programas de beneficios para la población que no los otorga el FMLN, los otorgamos nosotros con las contribuciones, con nuestros impuestos, porque en base a eso se va conformando un presupuesto. ¿Le tienes temor, en el buen sentido de la palabra, a un fallo en contra del presupuesto por parte de la Sala Constitucional? En realidad, no, Nacho, porque creemos que... Me refiero, en el sentido de la palabra, me refiero a lo que pueda producir esto en el país. Sí, temor en el sentido de que va a producir un estancamiento enorme. Van a peligrar el pago de las pensiones, va a peligrar el cumplimiento de la ley de veteranos de la Fuerza Armada y Guerrilla, va a peligrar el escalafón de salud, va a peligrar el subsidio para todas las familias salvadoreñas, va a peligrar que se pierdan los paquetes escolares, va a peligrar que el programa de semilla mejorada ya no continúe,
va a peligrar que tus hijos, obviamente no los tuyos, pero los hijos de los salvadoreños vayan con zapatos y con uniforme a la escuela. Sí, va a peligrar, todo eso va a peligrar. ¿Por qué? Por la resistencia y por el capricho de un partido político. Por lo tanto, Nacho, se deben de pensar bien y de reflexionar, porque ellos siempre están pensando electoralmente. Ellos no dan un paso sin medir las consecuencias electorales o sin hacer un cálculo electoral. Y eso, Nacho, es lamentable, porque se está jugando con la necesidad de muchas familias y con el desarrollo del pueblo salvadoreño. Voy a cerrar este punto para ir porque no puedo dejar de preguntártelo, y perdona, Mario, que te voy a tomar también la parte muy política de este tema, porque muchos pensaban de que había habido un cambio en el partido Gana, que se había alejado del FMLN y que se iba a mostrar de aquí para adelante como un partido de derecha. Es lo que dicen, perdona, no es que lo crea yo. Pregunto, ¿esto definitivamente pone de lado cualquier posibilidad de que el día de mañana haya una candidatura junta, Arena, Gana? Pareciera que sí, ¿no? No, en absoluto, Nacho. Como que se cierra. No, Nacho, en absoluto. Pero tampoco, si bien es cierto, nosotros reconocemos una situación, y yo lo he dicho, se lo he dicho a altos dirigentes del FMLN, se lo he dicho también a correligionarios del FMLN, que este momento es preciso para que reorienten el rumbo del país, porque se están tomando muchas decisiones erróneas. Pero el acompañamiento del presupuesto, Nacho, no nos hace aliados del FMLN, ni nos va a hacer entrar en una menor relación que la que estamos teniendo con Arena. Al final y al cabo, somos un partido independiente, Nacho, y sus diputados, me atrevo a decir, los diputados de Gana son los que mayor cintura tenemos para tomar las decisiones en la Asamblea Legislativa, porque no respondemos a líneas verticalistas, sino que nos movemos por las necesidades de las mayorías. La cintura es que 3 por un lado, habían 8 por otro, y los 8 se movieron para los 3. Los 11 votamos, fíjate en eso, Nacho. Sí. No votamos 3 por un lado y 8 por otro. Ya. Votamos los 11. Ok. Te voy a preguntar sobre el retiro de Arena de las mesas de negociación con el gobierno. Esta fue una de las cosas que fue como la primera reacción después bueno, aunque había una pausa de antes establecida, pero después del equilibrio dijeron, nos separamos, salimos de todas las mesas y esto no volvemos. 2 razones dan ellos: se incumplió nuevamente la ley de responsabilidad fiscal, presupuesto desfinanciado, y también otro punto de la ley de responsabilidad fiscal que señala que ya el 2017 debía haber un monto máximo de deuda flotante del 20%, y con esto es imposible, eso ya no se va a cumplir. Nosotros les tendemos la mano de manera permanente. Como estamos hablando del Partido Arena, al liderazgo del Partido Arena, a que sigamos dialogando y sigamos buscando soluciones a los desafíos que tenemos como país, porque eso es lo que quiere la ciudadanía, que es a quien en principio y al final nos debemos. Y si vemos el año pasado, aprobamos más de 35 leyes, la mayoría por consenso, con todas las fuerzas políticas, incluyendo las medidas de seguridad, la ley de veteranos, solo para mencionar 2, y eso demuestra que sí se puede. Y entonces, por lo tanto, si en esto del presupuesto ellos se han diferenciado del resto de las fuerzas políticas, pero eso a nosotros y al gobierno también no nos impide de ninguna manera en seguirle extendiendo la mano y expresar nuestra voluntad de seguir construyendo soluciones. Pero parece que va a haber problemas, porque yo no sé, alguien decía por ahí, esto de que el gobierno logre aprobar el presupuesto con votos de otros partidos, no es un triunfo tan completo, porque al final igual lo lleva al FMLN o al gobierno a tener que buscar por Arena los votos para el financiamiento. ¿Pero triunfo de quién? ¿O para quién? Bueno, el triunfo partidario, porque aquí se juegan cosas partidariamente sí, también. Claro, pero si el presupuesto general del Estado fuera para el gobierno
y fuera para el FMLN o para los partidos que votamos, tendría razón ese argumento. Pero el presupuesto general del Estado es para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Fíjate que antes de cerrar el año, aquí en este set, yo hacía mención de un caso muy específico que refleja cómo ellos, creo, están en una sintonía distinta a la que están sectores importantes del país. Por ejemplo, la inversión de OPP Film en San Juan Opico, 250 empleos. Iban a invertir 52 millones, invirtieron 100, van a invertir otros 100. Y cuando fuimos, los colegas tuyos le preguntaron al inversionista, ¿por qué escogió El Salvador para traer su inversión? Y dijo 3 cosas: confianza, estabilidad política y macroeconómica, y ayuda del gobierno para asentar su inversión. Es un inversionista peruano que no es de izquierda. Y cuando la empresa telefónica anuncia la inversión de $1.200 millones, y se refiere en su mensaje, el principal liderazgo que estuvo en el evento, habla de reconocer el diálogo que el gobierno tiene con ese sector. Entonces, ves cómo sectores que obviamente no son de izquierda. Eso es discutible, sí, porque no, tampoco pero la inversión extranjera ha sido baja. Pero lo que te estoy diciendo es entonces que, y por eso te citaba lo que hemos hecho el año pasado en términos generales, porque sí se pueden. Sí se puede, hay que seguir poniendo el país por encima de intereses particulares. Okay. Voy al corte, todavía tenemos un bloque más para hablar. Hay temas importantes todavía dentro de este contexto. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Políticamente, ¿se equivoca el Partido Arena en retirarse de una mesa de diálogo? En realidad, Nacho, y con mucho respeto lo manifiesto, pienso que sí, es una decisión equivocada. Los partidos políticos, no solo los mayoritarios, sino también los partidos políticos pequeños, debemos de dar muestras de disponibilidad al diálogo. Debemos de dar muestras de tolerancia, debemos de saber escuchar, más que a nuestros adversarios, saber escuchar las opiniones de la gente, las opiniones del pueblo. Por lo tanto, yo recibo lamentando la noticia del Partido Arena que se retira de las mesas de diálogo. Un error político. Error político. ¿A qué lo aduces? Yo creo de que a la inexperiencia de las personas que están conduciendo Arena, y que Arena, con mucho respeto lo manifiesto, ojalá que en este momento, así como se le urge al gobierno del FMLN que recomponga la situación del país en este preciso momento, en el que todavía hacen falta poquito más de 2 años de gobierno, también nosotros quisiéramos de que en Arena, pues prácticamente este tipo de situaciones desaparezcan. Pero Arena parece, Nacho, un archipiélago compuesto de muchas islas, salvaguardando muchos intereses. Llegó el actual presidente del COENA, un hombre al que yo considero que es sensato, un hombre al que yo considero muy transparente, pero no están dando muestras de
apertura al diálogo. Se sentaron en las mesas, es cierto, pero deben de entender que un país no puede ser gobernado por dos fuerzas. Llegará el momento de ellos, podrá llegar el momento de ellos, pero en este momento deben entender que quien está gobernando el país Arena dialoga con Gana y es con los otros partidos. el FMLN. No, Nacho. No dialoga. No dialoga. Por ejemplo, en esta situación que usted estaba Hemos tenido en encuentros posiciones aislados. No, me refiero yo cupulamente, oficialmente. No, en absoluto. Que habían posiciones similares en relación al presupuesto. ¿No tuvieron reuniones de partidos, de todos los partidos de derecha, para conformar un solo frente amplio y ver las posibilidades de negociación? No, Nacho, no las tuvimos. Ok, eso es importante saberlo. Quiero preguntarle por otra cosa, y disculpen que sea tan arenero otro programa, pero que los temas van saliendo de arena. Bueno, lo estás Usted dice diciendo, que soy lo yo, estás pero diciendo tú. Has hecho una confesión. los temas, dije yo. Ah, bueno. Yo voy a pasar la entrevista que tengo cuando usted era en enero. Se van a sorprender. Todo es mentira. Ahora el Partido Arena sacó un comunicado hablando de una nueva política de austeridad que puede sonar muy bien a los ojos de mucha gente. Dice que a partir de ahora los diputados de Arena no van a cobrar viáticos ni harán viajes y no gastarán en combustible. O sea, ni un dinero más que el sueldo no van a gastarle al erario, a la gente, al pueblo, como lo hacen los diputados de otros partidos. No sé si lo van a seguir haciendo. Que en los próximos días van a presentar iniciativas legales para disminuir gastos gubernamentales. Incluso la desaparición de la Oficina de Transparencia y que el costo de esa oficina pase a la Corte de Cuentas de la República, donde debe estar el verdadero control de los dineros del país. Y además dice que van a abrir un portal de transparencia del Partido Arena para que se hagan las denuncias de cualquier arenero que esté haciendo las cosas indebidamente, y se le ha pedido a todos los alcaldes del Partido Arena hacer auditorías públicas en los próximos días. ¿Te parece bien? Bueno. ¿Sí? Qué bueno, Nacho, pero también que comiencen a predicar con el ejemplo. Yo les voy a poner un reto. Ajá. Yo les voy a poner un reto. Que aprueben junto con el resto de partidos políticos las reformas al Código Penal relativas a la defraudación a la hacienda pública. No, también lo anunciaron. Les voy a tomar la palabra. Les voy a tomar la palabra y me voy a permitir exhibir a cada uno de los diputados de Arena que conforman la Comisión de Legislación que no quieren que estas reformas pasen. ¿Esto que está haciendo Arena deben hacerlo todos los partidos? Aquellas cosas que, por ejemplo, han anunciado que van a presentar propuestas a la Asamblea en algunas cosas de esas y que sean positivas, legales, etcétera, nosotros vamos a ir al encuentro. Como también nosotros planteamos y expresamos que hoy que ya aprobamos el presupuesto, pasemos a discutir el financiamiento que está pendiente para completar la inversión para el agua potable en Las Pavas, para el financiamiento para Ciudad Mujer de Sonsonate, de Chalatenango y de La Unión, el financiamiento para la seguridad, para seguir enfrentando la criminalidad, seguir fortaleciendo a nuestra Policía Nacional Civil y a otras instituciones que están enfrentando a la criminalidad, el financiamiento para mejorar la conectividad en la zona paracentral, en la parte esta de Zacatecoluca, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, esa ya es una agenda que tenemos y que no espera más, no debe esperar más tiempo, y que no es una agenda del gobierno y que es para el FMLN, sino es para el país. Esos son temas de país. Y entonces, por lo tanto, creo que enero podría terminar, ojalá que enero podría terminar con algunos de estos financiamientos aprobados. Entonces, eso que ha anunciado, por ejemplo, cuando habla de los ediles, y hasta ahí en eso mira cómo son de contradictorios, porque en este presupuesto van más de 300 millones de dólares para el FODES, y la Arena es el partido que más alcaldías tiene, que dirige en el país, y entonces al votar en contra del presupuesto, vota en contra de ese financiamiento que le llega a sus municipalidades. No puede ser así la cuestión. Entonces, por lo tanto, nosotros, aquellas cosas que
que la plantean y que toman a bien, qué bueno, están en su derecho como partido de hacerlas, de anunciar. ¿Qué te parece quitarle el presupuesto a Transparencia y pasarlo a la Corte de Cuentas de la República? Si van a presentar la propuesta, cuando la presenten hay que verla cómo la presentan, qué plantean, qué justificación, qué viabilidad técnica, financiera. Cuando la presenten ahí haremos esa discusión. Ok, ¿verdad? Finalmente estamos en puerta de lo que anunció el presidente de la República, de buscar unos segundos acuerdos de paz, que hay quien dice, ¿cuál acuerdos de paz? Hay que buscar acuerdos políticos, ya el otro fue de paz hace 25 años, ahora debería llamarse acuerdos políticos o de gobernabilidad. Me imagino que todos han dicho que lo ven bien, que es bueno que haya con los pisos de Naciones Unidas, con una metodología de Naciones Unidas, la búsqueda de acuerdos políticos que el país casi nunca logra. Y si no vienen de fuera, menos. Entonces, ¿qué temas debieran ir y qué temas no debieran ir en esta fase, digamos, de diálogo y negociaciones con Naciones Unidas? Bueno, es importante que el gobierno mantenga un constante diálogo con la oposición. Consecuentemente, es importante que el gobierno tenga un constante diálogo con Arena, porque eso le beneficia al país. Y por eso insisto, Nacho, lamento mucho la decisión de Arena y espero que reflexionen pronto. Por un lado. Por otro lado, recordémonos que uno de los temas que en este momento los salvadoreños debemos de tratar, o le pediríamos al gobierno que se incluyeran, es el tema económico, el tema de la seguridad, el tema del desempleo, por qué la falta de inversión, es decir, todos esos temas son importantes. Y como tú lo dices, tenés toda la razón, más que un acuerdo, un nuevo acuerdo de paz, deben encontrarse entendimientos políticos, porque mucha gente está ya cansada de las confrontaciones políticas, está cansada de los enfrentamientos políticos y quiere ver entre nosotros, que somos los actores políticos de este país, mayor entendimiento, mayor diálogo, para que nosotros podamos salir adelante. Lamentablemente en este momento las condiciones, en lugar de acercarse, se alejan. Por eso todos debemos de entrar en esa reflexión, pues para hacer un mejor país. ¿Hay algún tema que te parece que no debiera ir en esta instancia? ¿Algún tema? Bueno, ¿Meterías seguridad en esta instancia? La metería, sí, definitivamente que lo incorporaría. ¿Pensiones? También, es importante. Todos los temas. Es importante, esos temas importantísimos. La Asamblea nos va a quedar un poquito a un lado con todo esto, ¿no? Cada quien jugando su papel. El funcionamiento del Estado se deriva de la buena gestión que desarrollan sus distintos órganos. En este caso, justicia haciendo su papel, la Asamblea Legislativa como tal y el Ejecutivo también desarrollando lo propio. Algunos creen que este llamado al presidente por estos nuevos acuerdos, involucrar a Naciones Unidas y a gobiernos extranjeros y todo en esto, es una forma de evitar la presión hacia el gobierno, ponerlo en otro escenario. Es una estrategia inteligente política del gobierno para no ahogarse en lo que viene, lo que resta, ¿no? Porque el gobierno tiene una crisis fiscal y seguramente la va a seguir teniendo y va a ser motivo de muchas confrontaciones. Esto como que mueve un poco el escenario y políticamente parece correcto. Una de las características que no se puede negar que tiene, y que se le reconoce también, que tiene el presidente de la República es su vocación de diálogo. Y por lo tanto, esto que ha ocurrido se circunscribe justamente en ese estilo de gobernar y ojalá eso desemboque en acuerdos que nos permitan lanzar la mirada para los próximos 25 años por lo menos, con temas como el que ha mencionado mi colega y otros temas que pueden irse incorporando en el marco de esa discusión. Así es que nosotros nos sentimos muy satisfechos de que a 25 años estemos como partiendo de nuevo para una nueva etapa, enfrentando los desafíos como país tenemos. Se nos acabó el tiempo desgraciadamente, pasa muy rápido. Mario, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchas gracias, Nacho, por la oportunidad. No de la entrevista, es mentira. Siempre estamos a la orden. Como usted me molesta a mí, yo me molesto a usted, por eso nada. No, pero un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Calixto. También para mí es un gusto. Siempre muy gentil con este programa, Calixto. Y con el colega. Gracias, amigos televidentes. Yo los espero el lunes
El lunes vamos a estar hablando sobre lo que ocurrió hoy día en Estados Unidos y las primeras acciones de este presidente nuevo de Estados Unidos, que causa bastante tensión en todo el mundo por lo que ha dicho en la campaña y lo que dijo también el día de hoy en su discurso inaugural. Tendremos dos excelentes analistas. Uno es Eduardo Calix, que fue viceministro de Relaciones Exteriores, actualmente elabora la Asamblea Legislativa, y también estará con nosotros Félix Ulloa, tremendo analista. Nos vemos el lunes. Que pasen buenas noches. Excelente fin de semana.